sea cual sea la forma en que es expresada, es una forma de manifestar la forma de ver el mundo o de mostrar alguna idea, como el amor o como la libertad. Pero también puede usarse como medio para luchar por ideas. Pero para eso hay lugares que conservan esas obras que manifiestan. Lugares como el Museo del Louvre, en París, Francia, que con 5 plantas y 3 alas se ha convertido desde el año 1793 en un palacio de colección y es el hogar de más de 380.000 objetos y 35.000 obras de arte. El museo conserva las más famosas obras, historias, ideas de los artistas más conocidos de la historia, como Leonardo da Vinci, Jacques Louis David y Johannes Vermeer van der Rohe. Uno de esos grandes pintores realizó una obra que en particular hemos escuchado desde hace mucho tiempo, una obra que aún cargada de la convicción política de su autor refleja el compromiso y que para todo un país, quizás para otros también, expresa la libertad. Esta pintura se ha convertido en un ícono de la historia francesa. Es una alegoría que de una particular manera nos demuestra la lucha por la libertad de una nación. En el centro de la pintura podemos ver a una mujer con el torso desnudo que con una de sus manos detiene un arma y con la otra levanta la bandera de Francia. También podemos ver personajes como niños, héroes, luchadores caídos, obreros y también podemos ver algunos personajes como trabajadores o burgueses. El autor retrata varias clases sociales, el concepto de ciudadanía y todos con el mismo fin, la victoria de la República en la búsqueda de la libertad. Esta obra es una alegoría de la libertad, la igualdad y la justicia. Si las artes era un medio de lucha de la Revolución Francesa, sobre todo la pintura, porque la pintura es un medio de expresión gráfica. Era un hecho interesante que en la época de la Revolución Francesa los pintores hacían el papel de lo que es hoy en día una cámara fotográfica. Representaba un hecho crucial de lo que ocurría en las calles, por ejemplo, ¿no? La pintura La libertad guiando al pueblo fue pintada en 1830. Ahora bien, ¿por qué la realizó Eugène Delacroix? ¿Cuál fue su intención para realizar esta obra? Para ese tiempo, con la caída de Napoleón Bonaparte, se restauró la monarquía en Francia y eso trajo consigo la eliminación de ciertas libertades. Esto provocó diferentes alzamientos que tenían como objetivo principal rescatar lo logrado en 1789 con el lema la libertad, la igualdad y la fraternidad. Todo esto lo conocemos mediante la Revolución Francesa. Es una de las obras más representativas y más importantes que ha tenido Francia en los últimos tiempos. No solamente la manera de cómo el autor trata de visualizar con varios elementos para componer una obra, sino el mensaje que quiere transmitir con la obra. Entonces, ¿qué es lo que lo caracterizó para que esta pintura fuese realidad? ¿Cuál es la intencionalidad de Eugène Delacroix para realizarlo? Primeramente, esto se realizó en 1830 y fue en base al acontecimiento histórico que surgió en Francia después de la caída de Napoleón Bonaparte y la restitución de la monarquía en Francia, lo cual esto generó que se le negaran las libertades y se provocara un alzamiento con el fin de restituir lo que se logró en 1784 a través del lema la libertad, la igualdad y la fraternidad. El arte no es un instrumento de lucha, sino muy posterior en la historia.
El arte era testimonio, el arte era un testigo. El arte mantenía una relación vicaria, se llama, con respecto a la realidad, y dependía del poder, sobre todo del poder, de las instituciones de poder. Ciertamente, Delacroix era un republicano. Delacroix fue un testigo activo de los acontecimientos de ese momento durante la Revolución Francesa, en 1830, y pues en el contexto general de lo que ocurrió durante estos años. Hay muchas opiniones, muchas perspectivas sobre qué significa y qué valor tiene la libertad guiando al pueblo. Esta obra fue exhibida en el Museo de Luxemburgo. Sin embargo, la gobernación francesa consideró que era demasiado revolucionaria para la época y tuvieron que retirarlo y de así devolverle la obra al autor. Pero fue en 1874 cuando fue exhibida en el Museo del Louvre. Hasta la actualidad es considerada como una de las obras más importantes que tiene Francia en la actualidad. Dicho esto, sea cual sea la posición, si es muy revolucionaria o si tiene un significado correcto, esta obra es la representación física de que se puede con el arte conmemorar, luchar, opinar, expresar un deseo, porque la obra La libertad guiando al pueblo es una expresión, un ícono de lucha. Como lo dijo el propio autor, con la pintura abordó un tema, una barricada, y aunque él no haya luchado en el campo de batalla por el país, al menos pintó por él. A ver, en la medida en que el arte reta las versiones oficiales de la historia, es un medio de lucha, ¿no? En ese sentido hay cantidad de obras históricas, literarias, que puedes tomar como referencia para argumentar eso. Ahora bien, en esa pintura de Delacroix no estoy de acuerdo con ese postulado, pues esa es una pintura posterior a la Revolución que fue difundida por la Revolución para glorificarse. Es decir, eso es arte oficial que mitifica un hecho histórico. Entonces no es un medio de lucha, es un medio, podríamos decir incluso, de control sobre las narrativas que persisten en un país. Como podemos ver, existen muchas formas de luchar, pero cada quien con armas y escudos diferentes. En este caso, es el arte, es el lienzo, y es el color que han dado los más finos gritos por la libertad.